Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido nuevamente a este lugar, bienvenido a esta cita que tenemos tú y yo en estos días, el día jueves, ¿verdad? Estamos ahora día jueves y tenemos esta cita que es en manos del alfarero, ¿verdad? Ahora estamos acá ya listos para poder dar esta palabra, para poder compartir esta palabra que Dios pues nos ha puesto en nuestro corazón y nos ha hablado en este momento. Bueno, estamos llevando la serie ahorita prácticamente referente a los mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos que nuestro Dios pues ha querido que compartamos, que recordemos, porque sé que muchos de nosotros ya los podemos, ¿verdad? Y los conocemos, pero Dios quiere que nosotros pues lo vengamos, los repasemos nuevamente, y no solamente eso, sino que también los pongamos a práctica, ¿verdad? No solo por el hecho de que para que nosotros podamos decir, bueno, somos hijos de Dios y a través de esos mandamientos nosotros vamos a estar bien con Dios y vamos a tener la salvación. No se trata de eso. ¿Por qué es necesario venir y conocer los mandamientos? Es que a través de ellos, cuando somos confrontados a través de esos mandamientos, nosotros podemos entender en qué momento estamos fallando, ¿verdad? Ese es un indicador, ese es un lineamiento que nos dice a nosotros en qué momentos podemos estar fallando y podemos nosotros corregirnos, ¿verdad? De lo que Dios realmente quiere que nosotros vengamos y reaccionemos y corrijamos nuestra vida. En sí los mandamientos es un testimonio de que nosotros hemos nacido de nuevo. Eso es lo que significa. Es un testimonio de que nosotros hemos nacido de nuevo. Cuando nosotros actuamos de esa manera, pues estamos realmente honrando el nombre de nuestro Jehová Dios. Amén. Entonces vamos a iniciar ahora, vamos a orar para que sea Dios el que venga y use mi boca, ¿verdad? Para que salga aquí la palabra de Dios que necesitamos escuchar tú y yo. Así que oremos en este instante. Gracias, bendito Dios, te damos gracias por este momento y esta oportunidad que nos concedes de estar aquí una vez más, Señor, para compartir tu palabra. Gracias, bendito Señor, en este instante quiero que prepares los corazones de las personas que se encuentran ahí escuchando, Señor, para que puedan cambiar, puedan transformar sus corazones y que esta semillita que estamos sembrando, que es la palabra de Dios, pueda venir y germinar en sus corazones y pueda producir los cambios que realmente necesitamos. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, recordamos el jueves pasado estuvimos hablando del primer mandamiento, que es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recordamos que él decía en su palabra, allá en Éxodo 20, ¿verdad? Donde tenemos la cita base, donde dice que él es un Dios celoso y que no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, él pues dice que no se hará imagen, semejanza alguna de lo que está en el cielo, de lo que está debajo de la tierra, de lo que está en la tierra o en las aguas. No se va a hacer ninguna imagen. ¿Por qué? Porque Dios es el único Dios verdadero, ¿verdad? Y nadie lo ha visto. Incluso Moisés, que estuvo cerca de él, ¿verdad? Ya cuando le otorgó los 10 mandamientos, ni siquiera él que estuvo ahí en su presencia, que estuvo en su gloria, pudo ver el rostro, ¿verdad? O cómo es nuestro Jehová Dios. Entonces, nadie lo conoce, por lo tanto no podemos hacer una imagen de él. Pero sí sabemos que existe y sí lo podemos conocer a través de las características, de las cualidades o todo lo que nos dice la palabra de Dios acerca de él. Pues ahorita vamos a hablar del segundo mandamiento y está en Éxodo 27. Quiero que me acompañes allá en la Biblia. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mira qué tremendo esto. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Y qué significa eso? Cuando solamente lo mencionamos sin ningún sentido, solamente por decirlo, solamente porque es costumbre, o cuando hacemos esos chistes, aunque yo no lo puse acá, pero Dios me lo está trayendo ahorita. Cuando hacemos esos chistes de Dios, ¿verdad? Cuando alguien hace esos chistes de Dios o comentarios que son inadecuados y que vienen y involucra a lo que es el nombre de Dios, ahí se está tomando el nombre de Dios en vano. Amén. Entonces podemos notar ahí que ahí se da ese punto. Dios me lo estaba recogiendo ahorita, me lo estaba recordando ahorita, eso, ¿verdad? De que sí es cierto, no estaba contemplado en lo que tengo acá registrado, pero es cierto, cuando se viene y hay personas que comparten chistes acerca de Dios, están tomando el nombre de Dios en vano. Pero dice ahí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Mira, a través de estos 10 mandamientos nosotros podemos reconocer cómo es nuestro Dios, qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Así como en tu casa hay reglas, así como también en tu trabajo hay reglas, así también como supuestamente, ¿verdad? En los negocios, en todas partes hay un reglamento que cumplir. Entonces, ese reglamento se ha hecho diseñado para que funcione bien todo lo que se está haciendo en la institución donde se ha realizado ese reglamento. En todo lugar hay reglas. En tu casa me imagino que hay reglas. Tú como padre le dices, mire hijo, usted puede venir a tales horas. Pasadas esas horas ya no puede llegar. ¿Por qué? Porque entonces ya está infringiendo la ley que tú le has establecido o la regla que tú le has establecido de que tiene que estar a cierta hora en su casa. Amén. Asimismo es Dios. Nosotros podemos conocer a través de estos 10 mandamientos cómo es la personalidad de Dios, qué es lo que Él le agrada, qué es lo que hay en su corazón, por qué Él estableció estos 10 mandamientos, porque Él es un Dios de orden. Amén. Él es un Dios de orden y quiere, como Él es un Dios de orden, también nosotros pues realmente podamos funcionar con ese orden que Él, ¿verdad?, ha establecido a través de su palabra. Amén. Entonces dice ahí, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, ahí está notando la delicadeza, como quien dice, si tú me fallas, si tú no me honras, si tú no me obedeces, si tú no acatas a los reglamentos que yo te estoy disponiendo, entonces vas a ver cómo es la ira de Jehová tu Dios. Amén. Si tú no honras, si tú no obedeces, si tú no respetas lo que Dios ha dispuesto, lo que Dios está mencionando, lo que Dios ha dicho a través de los 10 mandamientos, ahí está diciendo, no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Amén. Lo está diciendo en este único punto. En el segundo mandamiento, que no va a perdonar, dice, al que tome, que no va a dar por inocente al que tomare su nombre en vano, al que juegue con el nombre de Él, al que le dé lo mismo, aunque no respete el nombre de Dios. Eso está diciendo. El que no respete su nombre, el que lo tome como un juguete. Dice que no lo va a dar por inocente y va a tener que pagar las consecuencias de no honrar y no respetar lo que Él ha establecido en su palabra. Amén. Porque también eso es. Respetar su palabra es como venir y decir, burlarte de Él. Entonces vamos a ver aquí cuántos puntos hay acá. Y el primero que vamos a hablar en el juramento. Muchas veces dice, cuando hablamos en jurar, dice, yo te juro, y eso es pecado. Yo te juro en el nombre de Dios, dice la persona, tal cosa, y está mintiendo. Entonces en ese momento está jurando en vano. Y dice aquí, Levíticos 19:12 dice, Levíticos 19:12 dice, y no juraréis falsamente. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Qué está diciendo ahí? Mira, no digas mentiras y estés diciendo, mira, yo juro, eso es cierto, yo juro en el nombre de Dios, yo te juro que así es, Dios sabe, y es mentira. Y dice ahí que no va por inocente aquel que juega con su nombre. No va por inocente aquel que está jurando en Dios y está jurando algo que no es cierto. No dará por inocente. ¿Qué más? Cuando se burla, dice allá Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Mira qué tremendo esto. No os engañéis. O sea, no te engañes de creer de que Dios no vio lo que estás haciendo. No te engañes de que Dios no sabe que te está burlando de Él. No te engañes que Dios conoce todas las cosas. Dios está en todo lugar. Dios ve todo. Dios lo ve todo. Y Él está en toda parte y Él conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos. Él lo sabe perfecto todo. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando nosotros actuamos de una manera solamente por ofender y conociendo la verdad de Dios, conociendo lo que dice la Biblia, escuchando la palabra de Dios, y aún así nos estamos burlando de la palabra de Dios, porque cuando alguien toma a broma lo que escucha, pero escucha de la palabra de Dios, está burlándose de la palabra de Dios, está burlándose de lo que está escrito en el santo libro, está burlándose de todo lo que Dios ha dispuesto en la palabra de Él. Y cuando alguien se burla, pues también va a tomar en cuenta esto. Dice,
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y de repente tú dices, bueno, ¿y por qué es que me va mal? Bueno, y de repente tú dices, bueno, ¿y por qué esto no funciona? Bueno, ¿y por qué está esta enfermedad? Bueno, ¿y por qué es que esta situación no avanza como yo quisiera? Bueno, ¿es porque mis negocios van mal? Tú puedes decir todo eso. Analízate cómo estamos, en qué se ha fallado, en qué se ha fallado. Porque cuando nosotros no tomamos en serio lo que Dios está contemplando, ¿verdad? En su palabra, cuando nosotros no tomamos en serio ese ministerio que Dios nos ha otorgado, cuando nosotros no tomamos en serio todo aquello, aunque sea mínimo, aunque sea algo insignificante para nosotros, pero para Dios es importante. No importa el tamaño de lo que Dios te esté mandando a hacer. No importa lo que Dios te esté destinando a hacer, lo que interesa es que tú lo hagas, porque si no, tú te estás burlando de Dios, además de ser una desobediencia, te estás burlando de Dios porque no crees en lo que Dios te está ordenando que debes de hacer. Te voy a contar un caso, y es que cierta ocasión yo estaba ahí trabajando, ¿verdad? Haciendo mis apuntes, y ya casi tarde. Entonces el Señor me dice, mira, ya lo he contado otras veces, habían unos tratados, porque yo siempre he tenido tratados de diferente tipo, ¿verdad? Digamos de hospitales, porque no son los mismos los de que se entregan en hospitales a los que se entregan así comúnmente en un parque o en medio de transporte. Son diferentes cada uno de los tratados. Entonces tenía ahí varios tratados de diferente estilo, y de repente sentí una presencia detrás de mí. Sentí una presencia así, no a la par mía. Y yo sentí, y cuando la sentí, seguí orando, estaba orando en ese momento. Y terminé de orar, luego después me fui al lugar donde yo tenía colocado mi calzado, y de repente había uno que lo había dejado desordenado así, ¿verdad? Uno así disparejo. Y de repente estaban así en la parte casi llegando al suelo. Entonces llegó así, se posicionó uno y después el otro, sin mentirte, así fue, se pusieron los dos al nivel. Y yo entendí entonces qué es lo que Dios quería, porque antes de eso me tiraron los tratados y cabal con fuerza aquí en el hombro. Me los tiraron así como cuando alguien le tira unos papeles a alguien así, ¿verdad? En la espalda. Y me los tiraron a mí aquí. Y yo fui a ver la ventana, a ver si había aire, porque quizás dijo que se volaron y por eso fue que me cayeron así. Pero no, todo estaba tranquilo, no había viento, no había nada, y con fuerza me tiraron esos tratados. Y después cuando yo vi mi calzado que se posicionó así, entendí. Y era ya tarde, era quizás como a las 5:30 de la tarde cuando pasó eso. Y me dice, Señor, quiero que vayas a visitar allá al hospital, quiero que vayas al hospital quirúrgico. Para allá me mandó. Y me fui a esa hora, yo sola, me fui a esa hora y dije, Señor, ayúdame, acompáñame, tú vas conmigo. Y fui. Yo no sabía para entonces a qué iba, o sea, sabía que iba a predicar, pero ¿por quién iba? ¿Por quién? Porque Dios te manda específicamente por alguien. ¿Por quién iba yo? No sé. Pero cuando yo estaba en el momento preciso, platicando con la persona exacta, el Señor me hizo sentir que por esa persona llegué. Una persona que estaba bien desconsolada, porque le habían dado una mala noticia de un familiar que estaba dentro, y necesitaba ese apoyo espiritual de esa palabra de Dios para poder tener esa fortaleza. Y en ese momento ella también recibió a Cristo en su corazón. Mira qué maravilloso. Y yo entendí, bueno, Señor, por esto es que tú me mandaste. Algo tan insignificante que yo estaba tan cómoda, y yo pude haber dicho, bueno, Señor, ahora ya es tarde, ¿para qué voy a estar? Ahí voy a ir mañana. Yo podría haber dicho eso. Ahí voy a ir mañana, Señor, ¿para qué voy a ir ahora? No, pero es que es en el momento preciso cuando Dios ordena que hay que hacer caso. Es que hay que obedecer. Cuando Dios ordena es que hay que obedecer. Y yo entendí que tenía que ir por esa persona. Y no solamente esa persona recibió a Cristo, muchas personas, imagínate que aproveché para evangelizar a todo ese mundo que estaba ahí. Muchas personas creí, gloria a Dios por ello. Pero Dios sabe, ¿verdad?, en qué momento te envía, y a veces uno dice es algo insignificante. No, para Dios es importante. Para Dios es maravilloso porque es una persona, y por una persona que necesite de Dios es más que suficiente. Porque dicen por ahí, si una persona hubiera existido en este mundo, igualmente Jesucristo hubiera dado su vida por esa persona, y realmente así es, porque Dios nos ama a cada uno incomparablemente individual. Dios te ama a ti como nadie te puede amar a ti, y no te imaginas de qué manera Él te puede amar a ti, que puede ser, aunque sea por ti, solo por ti, puede hacer lo que Él puede hacer para
para solventar tu situación. Entonces aquí podemos ver esto, que no importa lo insignificante que parezca lo que tú estás haciendo, pero cuando lo haces para honrar el nombre de Dios, Él viene y ve eso y te lo recompensa. Amén. Entonces, no tenemos que decir, burlarnos, eso no, tan insignificante lo que Dios me manda a hacer. No, cualquier cosa que Dios te mande a hacer, Jehová Dios venga y ponga en tu corazón que tengas que hacer, como por ejemplo venir y otorgarle algo a alguien que necesita. De repente Dios te hace sentir que tienes que entregar algo, un alimento, una ayuda a una persona, y Dios te hace en tu corazón que debes de hacerlo, aunque sea algo sencillo, pero para Dios vale mucho. Amén. Entonces, la burla dice aquí que no dará Él por inocente al culpable. Cuando alguien se burla de su palabra, cuando alguien se burla de lo que Él ha establecido, cuando alguien se burla de algo que no comprende y solo porque no comprende se ríe. No, las cosas de Dios se respetan y muchas veces por eso acarreamos consecuencias. Y todo lo que la persona siembra, dice ahí, eso también segará. Amén. Tienes que tomarlo en cuenta. Otro punto es cuando no confiamos en Él. Dice Salmos 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, de nuestro Dios, tenemos memoria. Hablábamos hace poco de eso, de que dónde está tu confianza. Amén. Hablamos de eso hace poco. Y entonces aquí dice, cuando tú confías más en tus cosas, cuando tú confías más en lo que tienes, cuando tú confías más en las personas o en tu propia fuerza, tú te estás desconfiando de nuestro Dios. Estás desconfiando de lo que Dios ha establecido en tu vida, del propósito que Dios ha puesto en ti. Estás desconfiando de que Él no se equivoca cuando Él selecciona a alguien para cierta función. Tú vienes y cuando eres de esas personas que vienes y discutes todo con Dios, tú estás diciéndole, Señor, yo no te respeto porque yo creo que tú te has equivocado en lo que has escogido. Amén. Tú te has equivocado en lo que has elegido. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos poniendo el nombre de Dios en vano, porque lo estamos minimizando, lo estamos desvalorizando lo que Él es. Por eso dice aquí, nosotros confiamos, dice aquí, de Jehová nuestro Dios tenemos memoria, o sea, confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios, confiamos en que Él no se equivoca. Creemos de que Él sabe lo que hace, creemos en que Él se encuentra todo lo que necesitamos. Entonces, cuando tenemos esa confianza en ese nombre, no podemos nosotros venir y tomarlo en vano. No podemos decir, mira, el Señor tu Dios te va a proveer, y con aquella intención de decir, mira, no es en nuestro interior dudando que así va a ser. Cuando uno te dice, o cuando la palabra de Dios te dice que de Él provienen todas las cosas, de que Él es el dueño del oro y la plata, es porque así es, ¿verdad? Es porque así es. Entonces Dios dice acá, cuando tú confías en Él, entonces tú puedes estar ahí, ¿verdad? Honrando su nombre. Ahora, ¿qué más podemos decir aquí? Cuando atribuyes su poder a otra cosa, o sea, cuando atribuyes el poder de Él, cuando no confías en lo que Él hace, cuando no confías en el poder sobrenatural de Él, entonces tú estás tomando el nombre de Dios en vano, porque le estás acreditando lo que Él hace, su poder sobrenatural, a otra situación o a otra persona, pero no a Él que le corresponde. Dice Mateos 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu de Dios no les será perdonada. Mira qué tremendo. Dice, todo pecado, todo lo que el hombre haya cometido, todo lo que el hombre haga, el peor de los pecados que puede existir, Dios te perdona. Dice aquí, todo te puede perdonar. Puedes venir confiado a Dios y decirle, Señor, perdóname, estoy arrepentido de esto que he hecho. Señor, perdóname, yo necesito cambiar de vida. Tú puedes venir ante Él y Él te perdona, porque aquí dice que todo pecado y blasfemia, fíjate bien, será perdonada a los hombres. Todo lo que el hombre haya hecho, todo lo que el hombre haya cometido, toda la falta que el hombre haga sin Dios, ¿verdad? Todo eso es perdonado. No importa qué intensidad o qué gravedad de situación es la que tú has cometido, pero cuando tú estás arrepentido y vienes a Dios, Él te perdona y te hace una nueva criatura, te da una nueva oportunidad para que puedas hacer lo correcto. Pero lo que dice aquí que no puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu de Dios. No le será perdonado. Es aquello que tú le dices, atribuyes esos milagros a Satanás,
Cuando tú dices, ay, ese es un show. Cuando tú ves que la gente está sanando, cuando tú ves que el Espíritu de Dios está obrando en las personas, cuando tú ves que el Espíritu de Dios está sanando personas, cuando quizás ves que las personas están siendo liberadas, y cuando tú ves milagros, dices, ese es un show, ese es un teatro. No, esa gente le han pagado. No, esa gente, mira, eso es delicado. Y te voy a decir una cosa. Fíjate que en cierta ocasión yo escuché un testimonio de una persona que dice que él se burlaba de todos los testimonios que escuchaba. Y él decía, no, es que ese pastor decía, le ha pagado a esa gente para que hable de esa manera. Le ha pagado para que diga eso, para que la gente esté engañada. Y en cierta ocasión, de tanto de hablar de esa manera, ¿sabes qué sucedió con esa persona? Él tuvo que experimentar personalmente el poder sobrenatural de Dios, porque Dios le permitió una enfermedad tremenda, que no había cura, y fue sanado, pero fue sanado por el poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque se estaba burlando de lo que Dios hace. Por eso dice aquí, no dará por inocente al culpable. Todo lo que nosotros hacemos desacreditando el nombre de Dios tiene una consecuencia, y a veces muy grave y a veces hasta lamentable. Por eso es que no podemos venir y jugar con el nombre de Jehová nuestro Dios. Dice que hay que respetarlo, no hay que bromear, no hay que bromear con su nombre, no hay que hacer chistes de mal gusto, chistes, a veces esos chistes colorados que mucha gente dice, ¿verdad? Chistes obscenos. No podemos decir ese tipo de chistes de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él lo conoce. Mira, fíjate que una vez me dice una persona, ay, ese pastor, porque esa persona tenía esas características así, de que casi siempre que llegaba el pastor hablaba cosas y decía, ese pastor sabe mi vida, me ha investigado, o por qué dice eso, por mí lo dice. Y quiero aclararte una cosa, y es que las personas predicamos, por lo menos yo predico, yo no me acuerdo de nadie cuando estoy predicando. Cuando yo estoy hablando acá, yo no tengo en mi mente a nadie. ¿Por qué? Porque estoy tratando la manera de ser más transparente posible y que sea Dios utilizando mis labios para poderte otorgar la palabra que tú necesitas escuchar. Yo no te conozco a ti que estás ahí escuchándome, yo no te conozco, pero Dios sí te conoce perfectamente y tiene una radiografía de pie a cabeza de tu alma. Él te conoce. Y muchas veces las personas dicen, es que el pastor me dice esto, es que el pastor me confronta, es que el pastor aquí sí. Pero es que la gente cree así, pero no es que el pastor venga e investigue tu vida. Es que el Espíritu Santo, hablo de aquellos pastores que realmente se colocan en la presencia de Dios. Entonces el Espíritu Santo, cuando la persona está hablando, empieza a decir lo que la persona está fallando. Entonces ahora te digo aquí, el Señor ha traído esto por alguna razón. Para la gente que está haciendo chistes de la palabra de Dios. Gente que utiliza el nombre de Dios para hacer esos chistes vulgares. Jesús le dicen el carpintero, el colocho. Él no es el carpintero ni es el colocho. Él se llama Jesús. Amén. Hay que tenerle respeto a la persona a la persona de Jehová nuestro Dios, del Dios verdadero. Hay que tenerle respeto a Jesús. Hay que tener respeto, es el nombre que nuestro Padre le dio a Jesús. Pero nos dice el colocho, el carpintero, el barbudo, el que no sé qué, el que no sé allá. No, hay que tenerle respeto a la persona, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo eso Dios lo ve. Cuando nos burlamos de una palabra que nos dan, vas a creer que eso es cierto. Vas a creer que eso se va a cumplir. Vas a creer, paja hablan, mentira hablan. Discúlpame la expresión, pero es que sí, a veces dicen, paja hablan, mentira hablan. No, es la palabra de Dios y como tal se debe de respetar. ¿Por qué? Porque hay alguien superior a nosotros que lo está escuchando. ¿Y qué hace Él? Pues entonces Él manda el castigo. ¿Y nosotros qué podemos hacer si nosotros somos su creación y Él es el creador? Quiero que lo veas de ese plan y de ese punto de vista. Que Él es el creador y nosotros somos la creación. No podemos hacer nada contra algo que Él quiera hacer contra nosotros, ¿verdad? Cuando venimos y lo enfadamos y va a mostrar su ira. Porque Él dice que Él es Dios de amor, pero también es fuego consumidor cuando muestra su ira. Entonces yo no sé de qué manera tú prefieres conocerlo, pero yo prefiero conocer al Dios de amor y no el Dios de ira. Amén. Entonces para eso hay que respetar, ¿verdad?, lo que Él ha establecido en su palabra. Y como te repito ahora ya para finalizar,
de que los mandamientos los estamos recordando. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta qué es lo que Dios estipuló en su palabra, cuál es el orden que Él dejó, porque este es el orden que Él dejó. Esto es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y aunque es muy cierto que en el Nuevo Testamento se contemplan nada más dos mandamientos, pero ahí está resumido todo esto. Todo lo que hemos visto, los 10 mandamientos están resumidos en los 2 que están ahí. Pero Dios espera que nosotros demostremos esa conducta de ser un hijo de Dios cuando venimos y actuamos de la manera como está establecido, respetando las reglas que Él ha estipulado, porque esa es su personalidad, eso es Él. Es como cuando tú dices en tu página, llevas una página y dices, mira, esto es lo que me gusta y esto es lo que no me gusta que actúen conmigo. Y tú pones tus reglas, tú pones tus leyes. A mí no me deja servir la comida de esta manera, dice el esposo, porque a mí no me gusta comer de este alimento que tú pones aquí. Esto es lo que a mí me agrada y esto es lo que no me agrada. Así como tú lo haces y pones tus reglas y tienes tus gustos, así también Dios los tiene, y aquí lo estamos viendo que son sus reglas y cómo es su accionar internamente, que Él ha contemplado los 10 mandamientos para ellos. Amén. Entonces, para eso estamos viendo esto, para saber cómo es que Dios quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Que recordemos que hay que respetarle, que recordemos que no, Él le desagrada la idolatría, y que recordemos que tenemos que respetar y honrar su nombre. Amén. Así que eso es ahorita hasta el segundo mandamiento. Vamos a seguir hablando en el próximo jueves, si Dios lo permite, el tercer mandamiento. Así que ahora vamos a orar. Acompáñame a orar para finalizar, por favor. Gracias, bendito Dios, porque nos permitiste hablar en este momento. Estamos aquí ya terminando, Señor, lo que es este segundo tema, Señor, que es el mandamiento tuyo, que debemos de respetar tu nombre, Señor, para que nosotros pues nos vaya bien en nuestra vida y que no tengamos hechos que lamentar. Perdónanos, Señor, si alguna ocasión lo hemos fallado, si alguna ocasión, Señor, hemos faltado a este mandamiento y quizás inconscientemente hemos accionado, Señor, cometiendo esta falta. Gracias, bendito Señor, porque nos das la oportunidad de poder ver y recapacitar qué es lo que realmente te agrada y lo que no te agrada en cuanto a tus mandamientos. En este momento, gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra, esa palabra que nos guía, esa palabra que nos fortalece, esa palabra, Señor, que nos instruye y que nos permite, Señor, darnos cuenta de nuestros errores. Esa palabra que nos confronta, Señor, y que nos invita a ser mejores personas. Esa palabra que nos guía. Te pido, Señor, que tú siempre llenes nuestros corazones con tu palabra y no permitas que el enemigo robe esa semilla que has puesto en nuestro corazón. Gracias, bendito Señor. En tu nombre, Señor, pido que tú bendigas a cada persona que está comprometida contigo para poder transferir esa palabra tuya hacia las demás personas. Que sea una palabra sin ninguna adulteración, Señor, sino que sea una palabra viva y eficaz, como dice tu palabra, Señor, como dice la Biblia, Señor, que sea viva y eficaz, que sea capaz de transformar al ser humano. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este momento. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme escuchado, gracias por estar ahí, regalarme esos minutos de tu tiempo. Nos seguimos viendo, ¿verdad? Al finalizar esta semana, si lo permite, seguimos el día domingo con otra reflexión. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Te deseo un feliz resto de la tarde, muchos abrazos ahí donde estés y que el Señor Todopoderoso te bendiga. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.